continuando con lo que conversamos en el último programa, quisiera tomar lo que nos contaste en ese momento sobre lo que pasó en Mendoza, ¿no? Y me quedó haciendo ruido esto, que era un archivo, no era algo informal, era una institución que se dedica a estos temas. Y no me sorprendió porque tiene que ver también en cómo se construye la historia y quién la cuenta. Quién decidió cómo, cuándo, que eso que sucedió hace más de 200 años se cuente de esa forma. Y tiene también que ver con esto que Jorge nos comentaba en el programa anterior, ¿no? 206 años de independencia en la que se dieron una serie de situaciones que llevaron a la creación de los Estados-nación, y nosotros tenemos casi 40 años de democracia. O sea, el Estado democrático no llega a los 40 años. Eso creo que es un punto que nos tiene que llevar a esta reflexión de ver qué Estado tenemos, qué ciudadanos tenemos. ¿Tenemos ciudadanos o tenemos vecinos? Algo que en algún momento vos también lo habías comentado. En casi 40 años de democracia, ¿somos ciudadanos y ciudadanas de derechos y obligaciones? Bueno, una linda relación, ¿no? Mirá, acá tengo un libro que es del año 1825, ¿no? Puntualmente en 1825 y parte de 1826. Son lo que serían hoy copiar lo que los gobiernos hacen, ¿no? Y uno de ellos nos está hablando sobre el tema de lo que ha pasado cuando se terminó la última batalla, que es Ayacucho, y bueno, mandan una carta a Salta de Buenos Aires, ¿qué vamos a hacer con este tema de lo que es el Alto Perú? Entonces ahí Rivadavia le manda una carta al otro, los otros van contestando, y bueno, ante esto se desprende el Alto Perú y termina Bolivia haciendo lo que hoy es Bolivia. Pero si una organización no gubernamental como la nuestra tiene un libro de esto, del año 1825, a donde vos lo podés tocar y todavía se mantiene, si una hoja todavía se mantiene, porque esto está impreso en ese momento, o sea, te podemos decir que la historia es mucho más dura, es mucho más para conservarla, ¿no? Esto creo que es mucho más frágil que conservar. Pero 40 años de democracia es casi absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Un papel, 40 años no es nada. La democracia para nosotros es absolutamente nada. No podemos ni siquiera comprender qué es lo que nos está pasando. Ni siquiera entendemos que recién empezamos a caminar la democracia. Yo por ahí me duele mucho, pero tenemos 206 años de independencia. Pero, por ejemplo, los hombres que independizaron nuestra patria, muchos de ellos no han conocido el tipo de gobierno que vamos a tener. No se decidió por tener una república, pero cuando en el Congreso se estaba decidiendo que íbamos a tener una monarquía atemperada, hubo una parte de la iglesia a donde hoy van todo al Te Deum, y en el Te Deum no permitieron que tengamos una forma de gobierno. Y por supuesto después vino lo que era la anarquía y después vino lo que eran las guerras civiles, pero nadie lo dice que era consecuencia de los que no querían que tengamos una monarquía atemperada, ni siquiera una forma de gobierno. Pero sí querían que tengamos una anarquía, porque había algunos planes sobre todo esto que no querer la independencia. Porque había una parte de la iglesia donde era la revolución del clero, a donde sin duda la catedral estaba en contra de independizarse, pero a su vez estaba a favor los mercenarios de la independencia. Entonces eran las dos guerras que imperaban en el clero, ¿no? Ahora, de 206 años de independencia hasta el año 1853 que tenemos República Argentina, pero inmediatamente empieza el año 1853, tenemos que tener 1916 o 1912 para tener lo que es la ley que habla de un voto secreto obligatorio y universal, pero después del año 1916 se golpea en el año 1930 la Corte Suprema de Justicia con los militares, por supuesto, pero la mano de obra era los militares, pero el pensamiento era de la Corte, avala esto y nosotros terminamos del año 30 al año 45, terminamos en gobiernos que no eran democráticos. Pero en el año 45 llega una persona al gobierno, a donde supuestamente es democrático, pero nos cambia la constitución en el 49. Y del 49 al año 55 tiene que venir una revolución libertadora. Y del año 55 al año 68
hasta el año 58, sube un gobierno que es un gobierno netamente industrial, como es el gobierno de Frondizi, pero no termina su mandato Frondizi, y después tiene que venir un gobierno más, que es el gobierno de Ilia, a donde tampoco termina su mandato, y no termina su mandato porque, bueno, ya no era un gobierno tan industrial, pero era un gobierno que quería pagar su deuda externa y estaba poniendo en su presupuesto lo que era la educación pública. Y luego de eso, del año 1966, cuando lo derrocan, hay que esperar hasta el año 1972, que viene el gobierno de Perón, pero no viene con Perón, viene con Cámpora, lo cual tiene que renunciar a Cámpora, tienen que volver a llamar a una elección, y de Perón termina siendo gobierno en el año 73, pero muere en el 74 y asume una persona que, por cierto, no era de un estamento político sino acompañaba a Perón nada más, Isabel Martínez de Perón, con una guerra tremenda entre ellos, yo le llamo guerra civil de un partido político, y bueno, pasó esto lo que pasó hasta el año 70, viene el 76, y del 76 viene el 83. Inmediatamente viene el 83, empezamos a ver lo que nunca nadie había visto, que era que las bandas presidenciales empezaban a pasarse. Sin poner esto de los golpes económicos que hubo al Raúl Ricardo Alfonsín puntualmente, y a su vez empezamos a trabajar y decimos, bueno, ¿cuántos gobiernos, cuántos presidentes han pasado? Pareciera que son un montón. No, mira, vino Alfonsín, Menem, de la Rúa, y después no voy a contar lo de Duhalde y esto porque no han sido gobiernos, sino vino Kirchner y vino Cristina Kirchner y Macri, 7. 7 hermanos tiene la democracia. Como la relación que hacíamos con los chosnos. Pero hay nomás, 7. Entonces, es muy poco, es muy chico, pero a su vez, si vamos al gobierno de Alfonsín, es de un sesgo centro-izquierda, nos vamos a Menem, un sesgo totalmente de derecha, después volvemos a un sesgo de centro de la Rúa, y nos pasamos a un gobierno de centro, y así vamos, pero tampoco tenemos una continuidad de decir, mira, tenemos 40 o 50 años de un sesgo de derecha, un sesgo de centro, un centro de izquierda, por lo tanto se puede construir algo, en absoluto, pero bueno, hay que echarle todas las culpas a la democracia, ¿no? Y estas son las cosas que nos van pasando. Yo lo que sí me gustaría es leer algo, porque cuando se crea la República Argentina, con la Constitución de 1853, empiezan a haber algunos momentos políticos, y con la Revolución del año de 1890, se crea algo que se llama la Unión Cívica. Algo que nace del pueblo, porque es una revolución. A la Unión Cívica es interesante el peronismo, que tiene 2 puntos colorados en su escudo, y una lo hace por la Revolución de Mayo y otra por la Revolución del Radicalismo, que es la Revolución de 1890. Digo esto para los que no saben a veces cuando dicen que los radicales peronistas son totalmente antagónicos, ¿no? Esa es la llamada Revolución del Parque. Pero era la Revolución del Parque, la que cumplimos hace poco, algunos años, ¿no? Pero te quiero dar una introducción que era por el doctor Francisco Ramos Mejía, y empezaba en el libro en 1890 y dice, la Unión Cívica, ¿qué es? Y esto es lo interesante, ¿no? Ahora, hablemos de la Unión Cívica, unión de los civiles, era la unión del pueblo, en contra de algo que estaba mal, Entonces, ahí empieza y dice Ramos Mejía, ¿la Unión Cívica qué es? Cuando se pregunta y se contesta, es un movimiento de indignación, es un grito de dolor, de rabia, de asco y de vergüenza. Maldición que un pueblo entero arrojó a la faz de un mandatario infiel, y cuyo eco, resonando de generación en generación hasta la más lejana, repetirá maldita sea. Ella recuerda la terminación de una época de oprobio, de un régimen de vergüenza, porque estuvo a punto de convertir en pueblo de mercaderes un pueblo viril y generoso. Época de dolor, de vergüenza, porque se iba perdiendo en ella el sentimiento patrio, el decoro personal, hasta la idea de la personalidad humana, en cuanto piensa y se decide sacrificada a un hombre. Pero no denigremos más una personalidad de suyo tan ennegrecida. Dejemos esta tarea
a los que la adularon. O sea, ¿qué quiero decirte? Lo que estos hombres de la patria pensaban que querían para su patria, que no conocieron su gobierno porque hubo alguien que se metió en el medio, que fue parte de la colonia, pero que no está en ningún libro que fueron parte de la colonia, porque nosotros decimos que nos independizamos de los españoles, pero no decimos que nos independizamos también de Roma. Entonces, inmediatamente cuando eso pasa, pasa un tiempo, nosotros hablamos del año 1820, cómo morían todos los independentistas, porque después en 1825 pasa otra cosa y terminamos en esto, hasta que tiene que venir una revolución civil de un partido político que hoy se conoce como Unión Cívica Radical, que no sé si tiene el mismo pensamiento que lo que fue la Unión Cívica, terminan teniendo esto, un grito de asco, de indignación, que es el mismo grito que sentimos hoy, el mismo asco que sentimos hoy, por la poca democracia que tenemos o por la poca resonancia que deberíamos tener con aquellos padres de la patria que hicieron hace 206 años. Por lo tanto, 206 años te estoy demostrando en la vida política, en los pensamientos políticos, todavía es muy incipiente. Todavía yo no me siento hijo de Belgrano, hijo de San Martín, mucho menos ladero de Monteagudo, mucho menos guerrero como la Madrid. No me siento tal. Ni creo que tengo a alguien a la par para decir, este hombre se siente parte. Y cuando vos me decís, pero ya te dije de la iglesia, y vos me podés decir, los militares, y mirá, todos son hijos de West Point, o todos son miramientos de lo que son la nobleza, no de la noble igualdad, sino de la nobleza que están mirando, porque todos miran a Europa. Entonces, 40 años de democracia, o querer echarle la culpa a la política o a la democracia, no dejan de ser unas simples castas de mercaderes. Ahora te estaba escuchando, Jorge, ¿no? Y no podía evitar pensar, hacer como la interpelación desde la disciplina que yo vengo, digamos, que es la filosofía, y que además justo son unos temas que lo estaba leyendo estos últimos días. Pero es verdad, llevamos 40 años de democracia y en general es como que siempre se ha pensado que la filosofía o los filósofos eran generalmente tipos visionarios, ¿no? O sea, que tenían que llevar como la lectura, claro, anticiparse a los hechos, Pero lo curioso es que la filosofía latinoamericana, así en términos muy generales, empieza a surgir recién en los años 80. Recién en los años 80 comienza la pregunta de ¿quiénes somos nosotros los latinoamericanos? Digo, esta pregunta era en Perú, era en Chile, era en Bolivia, era en Argentina, y no te estoy hablando de mucha gente que se la preguntaba. 1, 2, 3 filósofos, los más renombrados, y que resultaban disruptivos con su academia o en la institución de donde venían. Resultaba como muy rebelde, muy loco y peligroso, digamos, hacerse esta pregunta. Y recién en los años 90, 80, 90 pudo caminar un proyecto donde se juntaron una serie como de intelectuales, teóricos, a pensar, recién a discutir, recién a debatir como nosotros estamos haciéndolo acá. ¿Qué era esto de Latinoamérica? ¿De qué se trataba? ¿Hacia dónde se iba? ¿Cuál era su historia? Si su historia era, como decía Leticia, la historia que le contaron que era, o había que de repente hacer un nuevo revisionismo, aplicar una nueva metodología para la historiografía, porque quizá de repente teníamos que darnos cuenta que habíamos sido pueblos sometidos, colonizados, y que lo que pensábamos era un bagaje cultural traído de otra parte que no servía para nada para los problemas que acá existían, digamos. Digo, estas preguntas no son de hace mucho tiempo atrás, son de hace un par de décadas atrás, digamos. Un poco más atrás, en los 70, claro. Dussel, Kusch, otros más empezaron a preguntarse, y estas preguntas es en el hilo de lo que vos estabas planteando. Se dieron, en su papel de filósofos latinoamericanos, dieron una vuelta más a la lectura de los hechos políticos que hicieron a esta América, pensada desde América, como nuestros políticos y de la Declaración de la Independencia, que la pensaron desde América. Espero que con todas esas preguntas y que no se terminen contestando, que somos las servidumbres del norte, de lo que es el norte de nuestro hemisferio del mundo,
porque si no ya sería una decepción, ¿no? Porque permitamos que nosotros somos la servidumbre del norte, por eso es que tenemos que mirar tanto al norte. Cuando por ahí no hacen la división de oeste-este, yo no dejo de hacer la división de sur y norte. Si cortás el mapa, si cortás el mundo, todo el sur es pobre, todo el norte es rico, pero se llevan todas las materias primas de lo que es el sur. Y por supuesto, en la política nuestra es donde nosotros debemos fortalecer y fortalecerlo mucho, porque yo no sé llamarle nuestro pueblo, me da vergüenza llamarle nuestro gobierno, pero sí para nuestra gente que cada vez es más pobre, ¿no? Y con esa referencia que me decís, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Van a terminar en Tucumán con el acta de la independencia, porque es el acta político más grande que tiene Sudamérica, porque es la única continental y la que tiene dos. Lo que pasa es que tenemos unos papagayos acá de gobierno, a lo cual cada uno de estos papagayos entiende que el acta o Tucumán es de ellos y que la independencia es de ellos, no saben que es sudamericana. Pero lo que sí me enoja mucho, y siempre lo digo, ellos hablan de la patria grande, a donde no tan solo ven ni siquiera una república argentina, que es la patria chica, la ven grande, sino tampoco lo ven al partido suyo, al partido de ellos, donde gobiernan, que son grandes porque están divididos entre ellos. Entonces cada vez son más chicos y no dejan de ser unos simples mercaderes que creen que son una casta especial, que no son ninguna casta especial. Son simples mercaderes de la política y que trabajan con esto sin ser políticos y que, claro, quieren llevar todas las riquezas a otro lugar. Esto es lo que nosotros nos independizamos en nombre del general José de San Martín, Manuel Belgrano, que esta es la fortaleza que nosotros queremos poner. Y es loco y peligroso decirlo, sí. Nos vemos la próxima.